Muy bien, pues bienvenidos, vamos a iniciar. Faltan sus otras dos compañeras, ¿verdad? Se me hace que Abby no va a estar. Pues bueno, nosotros, sí les pasó el screenshot, ¿verdad? Sí, ya me pasó, ya luego lo pongo en mis. Sí, le decía a Abigail, de hecho las clases están grabadas, ¿eh? Y están en la plataforma para consulta. Sí, Cuando de repente no puedan estar en clases, para que le digan también a esta Abigail. Eh, Le decía a Abigail que ya fueran estudiando, ya así conforme se fueran pasando la información, ya fueran ujú, estudiando 5 minutos diarios porque ya viene el examen. ¿Cuándo es el examen? sí. Dentro de 2 semanas, o sea, ya nada más tenemos 2 clases, ¿Cuál según yo. sería? ¿Esta y la otra? Y la otra, y ya la ¿Qué? tercera creo que es el 17 el examen, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Mira. 16, 17 o 17 y 18. Ah, aquí lo tengo como si fuera el 11. O yo estoy mal con mis fechas. No, sí es el 17, ¿Sí? 17 y 18. Entonces es 17 y 18, profe. Usted es el 18 porque el 17 es el del profe Miguel, que es el viernes. Ah, ya. Entonces, el día 11 todavía tenemos clase. Ujú. Sí, Carmen. Sí, profe. Ay, excelente, ya andaba preocupado de que ya no las iba a ver. Ya no nos quería ver. No, sí, no, sí. Lo que pasa es que estoy atrasado. No, no estamos. Estoy Ah, atrasado ya. con una clase. Ujú. Entonces, voy a estar de lujo con ustedes. ¿Cuándo entonces? El día. Estamos a 28, a ver, para encuadrarme yo. 28. Vamos a ver psicología del mexicano. Y la siguiente, elaboración de pruebas, ¿verdad? Ujú. Y, y después del 4 es el 11 que tenemos, que es otra clase, ¿verdad? Sí, Y después del 11, ya la siguiente semana sería el examen. bueno, entonces vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos a psicología del mexicano, pero antes les voy a leer lo que le pasé a Abigail como repaso de las preguntas y respuestas de la Dirección de Relaciones Laborales, para que vayan para que vayan poniendo atención. Y si quieren, pueden tomar screenshot, como ustedes me digan. Carmen, ¿tú podrías tomarle? Es que mi celular no sirve ya de la cámara. No se ven. Y luego ya me las pasas. ¿Sí podrás, Carmen? Sí, le tomo fotos ahí. Ah, bueno, porfa. Bueno, entonces por mientras que yo voy leyendo, ustedes van tomando screenshot. Bueno, eso. Sí, profe. Va a ser para irla reflexionando como parte de, ¿cómo se llama? De repaso. Dirección Ujú. de Relaciones Laborales menciona dos antecedentes de las relaciones laborales, el Código de Hammurabi y la Ley del Talión. ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo? En la Roma antigua, se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales. El trabajo era denigrante y despreciativo. ¿Cómo predominó el trabajo en la Edad Media? En forma de esclavitud y carente de derechos. ¿En qué época se crearon los sindicatos? En la Edad Media. Fíjense, a veces tenemos así como que en el inconsciente colectivo, que es en la Revolución Industrial. De industrial, ajá. Pero aquí nos dice que es en la Edad Media, o sea, sé que es antes. ¿Por qué? Porque ya se venía dando la forma de trabajo en la Edad Media de esclavitud y carentes de derechos. O sea, sé que la lucha de derechos y por lo del trabajo y todo eso, desde la Edad Media, no exclusivamente en la Revolución Industrial. Menciona tres conclusiones del pensamiento socialista de Carlos Marx para el trabajo. Ahí sí ya es de la Revolución Industrial para acá. Ujú. Y está bien ese pensamiento, no, no todo de una persona es desechable, ¿eh? También hay cosas muy rescatables. Pensamiento de Karl Marx para el trabajo.
jornada de 8 horas, prohibición de trabajo para menores de 14 años y prohibición de trabajo nocturno. De hecho, aquí en esto estábamos viendo con Abigail que la Ley Federal del Trabajo regula a partir de los 15, 16 años. 16 años. Perdón, 16 años para arriba. 16 años. Así es. Aquí y en provisión del trabajo nocturno, pues simplemente está regulado en la LFT, que es 3 clases de jornada laborales, que es la cual es nocturna, ¿sí? Mixta ¿sí? Y ay, no me acuerdo, se me fue la onda. También. Mixta, nocturna y Diurna. y la diurna. Diurna, sí, diurna. ¿Verdad? O sea, en la mañana, en la tarde o mixta. O en la, ajá, es mitad de tarde, noche. Bueno, es tarde, noche. Bueno, entonces para ir recordando, ¿cuáles son los elementos de la relación de trabajo? Relación de trabajo, ¿cuáles son los elementos? El trabajo, el trabajador, remuneración y subordinación. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se considere una relación laboral? No necesariamente el contrato, sí lo sabemos, ¿verdad? Que exista una remuneración y una subordinación. Okay. Así es. Hay un acuerdo, No de que, ay, es que no firmaste contrato, niguas. Pero hay un acuerdo entre patrón y trabajador. Sí. Los requisitos sí no lo sé cuáles. Me imagino que debe de haber testigos, o no sé. Antes se llamaba ¿cómo? Y ahora ¿cómo se llama en los tribunales del trabajo? Es tribunales laborales. Antes se llamaba conciliación y arbitraje. Junta de conciliación. Junta de conciliación y arbitraje. Venustiano, ya se llaman tribunales laborales. Venustiano Carranza, casi esquina con Boulevard Torres Landa. No sé dónde están, profe. Nunca tuve la necesidad de ir. Yo tampoco, pero soy bien curioso, bien metiche. Y ahí siempre las veo. A los coyotes afuera. Bueno. Concepto y todos los locales de ¿cómo se llaman? De los derechos laborales. Concepto de trabajador según la ley federal. Todo va a ser encuadrado. Siempre ustedes y yo, como licenciados en Administración de Recursos Humanos, nuestra Biblia, va a ser, una de nuestras Biblias es la LFT. Rogelio, LFT. ¿Sí les dio Rogelio? Sí. Una maravilla de profesor. Sí, claro. Concepto según la Ley Federal de Trabajo, el artículo 8. Concepto de trabajador, perdón, según la Ley Federal de Trabajo. El artículo 8 de la propia Ley Federal del Trabajo, 2004, dice. No, 2004. Sí, dice que trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Ahí no nos está diciendo qué papelito, simplemente nos está diciendo cómo. Del trabajo. Sí, así es. Mencionan acá, también estábamos, y es importante, y siempre lo he tenido yo aquí, no porque seamos profesores o guías o asesores, en todo caso, nos tenemos que saber la Ley Federal del Trabajo. No, pero siempre sí he dicho para mí, que es importante tan siquiera, si no me la voy a saber, tener una referencia de los temas en los artículos. Por ejemplo, saber más o menos cuántos capítulos hay, este capítulo, si está a principio, a mitad o a final. Eso sí, para mí, siempre lo he dicho, es importante para mí. Entonces, me gustaría tener esa referencia con ustedes. Concepto del trabajador, entonces son los primeros artículos, que es el artículo 8. Ahora nos vamos. Menciona la característica del trabajo físico y del trabajo mental. El trabajo físico se le paga salario y el trabajo mental se le paga un sueldo. Como que esa es la referencia del trabajo, no sé ustedes. Perdón, del salario. Es como la definición de sueldos y salarios. Sí. Pero la relación de sueldo a quién y el salario a quién. ¿Y el salario a quién? ¿Cuál es el impacto económico y social y humano del trabajo? ¿Cuál es el impacto económico y social y humano del trabajo?
Ahí está otro screenshot. El impacto económico es el bienestar material, en lo social, en la calidad de vida y en lo humano, el desarrollo personal de los trabajadores. Ahí están las tres partes, las tres dimensiones, que es es en lo económico, lo social y lo humano. Lo económico, bienestar material. Social, calidad de vida. Y en lo humano, pues el desarrollo de la persona, ¿verdad? Triángulo de Maslow, en la pirámide de Maslow. ¿Qué es el mercado de trabajo? Es el mercado donde se intercambia el factor productivo del trabajo. ¿Qué son las empresas oferentes de trabajo? Cualquier empresa de carácter productivo de un bien o un servicio meramente de carácter privado. Público, no. Menciona algunos incentivos del Estado para fomentar el trabajo, subsidio para el empleo, estímulos fiscales, atracción de inversión a través de órganos de gobierno. Vámonos. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan la distribución de la riqueza a través del trabajo? Participación de los trabajadores en utilidades de las empresas por la Comisión de Salarios Mínimos. A ver, aquí ustedes ya se la saben. ¿Cuánto porcentaje y las fechas más o menos? Ya se la saben. Sin ver cuestionarios. 25%. ¿Sí, Y es ahorita en esta, de hecho, precisamente es en estas fechas cuando se debe de repartir. Pone que es antes del 20 de mayo. 20 de mayo. Sí. Antes del 20 de mayo. Es el 25%, ¿verdad? 25%. 25, sí. perdón. ¿Cuánto tiempo para acceder al... para ser acreedora a eso? No se escucha, profe. ¿Mande? ¿Sí se escucha? ¿Cuánto debo de tener de antigüedad para acceder a eso? Con que haya trabajado el tiempo que sea en el periodo del fiscal, o sea, en el periodo fiscal anterior, por ejemplo, En el año en fiscal. el año anterior. Año fiscal anterior. Ajá. Perfecto. Concepto de empleado. Todo trabajador que cuente con seguridad social. Concepto de desempleados, personas económicamente desocupadas. Concepto de subempleo. Son Profe, personas... una Mande, pregunta. diga. Por ejemplo, aquí en concepto de empleado, todo trabajador que cuenta con seguridad social. Las respuestas van a ser estas que vienen aquí, ¿verdad? Sí, mire, podemos entrar Bueno, ahorita en debate nosotros, ajá, pero me pero estas gustaría... van a ser las respuestas. Sí, porque ya entramos en debate y todo eso con la clase anterior, con esta, ¿cómo se llama? Abigail. Pero ahorita, para irnos un poquito más rápido, Sí, sí, nada más para confirmar yo le que entiendo, nos hacemos a estas preguntas, a Sí, estas porque respuestas. tampoco, como que eso de todo el que cuenta con seguridad, hay empleados que están Yo lo sé, están como en el trabajo informal. yo lo sé mucho, yo lo sé. Y también está la parte del seguro, ¿cómo se llama? Seguro Privado, voluntario. voluntario. Sí, yo lo sé, pero por cuestión de tiempo, muy buena pregunta de Carmen. Ahorita vamos a entrar en polémica, no en polémica, sino sí, pues, analizándolo, pero en la clase que nos corresponde. Y solamente confirmando estas respuestas, o sea, no lo que yo creo que es, sino con lo que Ajá, sí, yo nada está más dando. eso quería que nos aclarara si nos basamos en estas respuestas. Sí, ya se los estoy dando bien digerido, para que Muy vean que bien. soy camarada. Muy Sí, bien, profe, muchas muy bien, gracias. profe. Ya saben que se les estima. Vámonos, recio. Concepto de subempleo. Son personas que realizan un trabajo informal, es decir, que no tienen seguridad social. Ay, ahí entramos en mucha polémica y hay tela de dónde cortar. También estaba pensando en outsourcing, pero bueno, vámonos, porque aquí son preguntas y respuestas y ya pasó esta clase. Esta asesoría. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa Nacional de Empleo? Facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo a través de la Secretaría de Economía del Estado. Hay un departamento que se llama del empleo, no me acuerdo. Ahí es donde yo era ¿cómo se llama? Promotor
conseguía personas que estaban desempleadas de cierto rubro, yo las capacitaba y las colocaba en una empresa. Y el beneficio de esa empresa al aceptar a estas personas desempleadas era de que el gobierno les pagaba 2 meses. Con el objetivo, pues, de que la empresa los contratara. Vámonos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué? Promotor monitor. ¿Qué? Asesor monitor. No me acuerdo el título, pero ahí trabajaba yo. ¿Cuál es el fundamento legal para la creación de la Bolsa Nacional de Empleo? Siguió batallando. El artículo 567 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creación de la Bolsa Nacional de Empleo son los últimos artículos de la Ley Federal. ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional de Empleo? Promover la generación de empleos, impulsar y supervisar la colocación de los trabajadores, capacitación y adiestramiento. Era lo que hacíamos nosotros. Cuando nos decía, ya vienen unos cursos, ustedes propongan su curso, consigan a 20 desempleados y consigan, tantas empresas para que coloquen a esos desempleados y ustedes con un cronograma de capacitación les dan, los adiestran y que estén trabajando. Y la empresa les va a dar chance de salir de la salida de sus empleados para que ustedes les den la capacitación. ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional de Empleo? Promover la generación de empleos. Ya, esa ya, ¿verdad? Ya. Vamos a la otra. Ahí está, screenshot. ¿Qué es el derecho del trabajo? Es un derecho protector de la clase trabajadora. ¿Qué se entiende por derecho del trabajo como derecho de clase? Tiene como propósito reivindicar al hombre que trabaja. ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Regular jurídicamente las relaciones entre empleado y empleadores. ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Ya. ¿Por qué el derecho del trabajo es un derecho social? Porque debe contener un mínimo de garantías, es decir, un trabajo digno y decoroso, certidumbre, salario mínimo, etcétera. ¿En qué artículo se contempla la relación laboral entre el Estado y sus servidores? En la tercera parte, artículo 123 artículo 123 constitucional. Es constitucional. Yo pensé que era la ley de trabajo. ¿Qué son las relaciones industriales del trabajo? Son las que se refiere al vínculo que se establece entre la parte administrativa de una empresa y los trabajadores. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? Cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Qué se entiende por jornada de trabajo? Es el tiempo. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajo está a disposición del patrón para prestar su trabajo. ¿Cuáles son los tipos de jornadas laborales? Ahí está. Diurna, nocturna, mixta. ¿Sí? ¿Qué es un sindicato? Es la asociación de trabajadores o patrones, no nada más de trabajadores, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Cuál es el artículo que fundamenta o regula la prima vacacional? Artículo 80 de la LFT, la tercera parte, o cuarta parte, como queramos ver, de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de los sindicatos? Defender los derechos de sus agremiados a través de logros sindicales. ¿Qué es la cláusula de admisión de un contrato colectivo? Es una formación del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley que obliga al empresario a no admitir como trabajadores de su empresa, sino a quienes estén sindicalizados. Menciona al menos 2 antecedentes del origen de los sindicatos en México. Así es. La Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos y la fundación de la Casa del Obrero Mundial a principios del siglo.
¿Cuál es el del pasado? Pues 1900. Ujú. ¿Cuál es el artículo que fundamenta los derechos de antigüedad? Artículo 154, Ley Federal del Trabajo. Ahí está. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación de otorgar capacitación a los empleados? Artículo 153. De la empresa de darlo, se debe de crear a través del Departamento de Relaciones Laborales, Recursos Humanos o de personal o de adiestramiento, un cuadro básico de capacitación anual. Y la obligación del trabajador es tomarla. La capacitación. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? La capacitación tendrá por objetivo preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Ahí podemos entrar en otros puntos, podemos añadir más puntos. ¿Qué artículo? Porque no nada más es a los de la nueva creación. ¿Qué artículos de la Ley Federal del Trabajo habla sobre los derechos de las mujeres al trabajo? Artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí está. ¿Qué artículo de la Ley Federal habla sobre el derecho de los menores? Artículo 173. Ahí era donde ustedes me decían. 16 años para arriba. 16. ¿Cuándo se debe de pagar el aguinaldo? Se debe de pagar antes del 20 de diciembre, pues de diciembre. ¿Qué significan las siglas PTU? Participación de los trabajadores en utilidades de la empresa. Está bueno. ¿Qué título de la Ley Federal de Trabajo regula el trabajo de las mujeres? Quinto. Fue muy arriba. ¿Qué es la Dirección de las Relaciones Laborales? Es la dependencia responsable de vigilar la correcta aplicación de los ordenamientos vigentes en las relaciones de trabajo. ¿Qué es el diagnóstico de relaciones laborales? Procedimiento que te permite conocer a través de una encuesta y entrevistas aleatorias de la percepción de tu personal con respecto a tu empresa. ¿Para qué sirve el diagnóstico de relaciones laborales? Para realizar estrategias que incrementen la satisfacción de los colaboradores y por ende mejorar su desempeño y productividad. Si se va a hacer un diagnóstico es porque va a haber líneas de acción y en esas líneas de acción se tienen que implementar. No nada más debe de quedar un diagnóstico porque si no después la gente ¿cómo se llama? Se decepciona de la empresa. Ahí está, screenshot. ¿Qué son las relaciones laborales? Son aquellas que se establecen entre tres elementos esenciales. Por un lado, el trabajo. Por otro lado, el salario, sueldo o capital. Finalmente, proceso productivo. Esa sí no la tenemos que aprender. ¿Cuáles son ¿Cuáles son las principales funciones o responsabilidades del Departamento de Relaciones Laborales? Negociar los convenios colectivos de la empresa, mantener un contacto fluido con el sindicato y negociar ante los conflictos laborales. ¿Cuáles son los objetivos de la negociación del contrato colectivo? Determinar las remuneraciones y condiciones de trabajo y definir las normas que rigen las relaciones recíprocas. Menciona en qué artículos de la Ley Federal se habla sobre el contrato colectivo de trabajo. Al final, 386, colectivo. Contrato colectivo de trabajo al final, 386. Es la interrupción de la actividad laboral convocada por parte de los trabajadores. Ya sabemos, la huelga. Y el artículo también viene al último, si no me equivoco. El no contar con una figura que cuide y preste las necesidades de los trabajadores es una desventaja. ¿De qué modelo? Modelo de no sindicato. Ay, vaya. La última. Menciona las 5 etapas de las relaciones laborales. Etapa de abasto, lucha, negociación, cooperación
y participación. Fíjense, se resume toda la labor en esto, la labor de una empresa y relaciones laborales, todo esto. Menciona 5 etapas de las relaciones laborales: etapa de abasto, o sea, de trabajar, échenle ganas, después de la lucha por nuestros, ¿cómo se llama?, derechos, negociación, toma de acta, cooperación y la participación. Vámonos ahora sí al tema. Psicología del mexicano. Al finalizar el curso, el alumno identificará las características del mexicano, por qué somos como somos, y es importante saber cómo somos para tener elementos para adaptarnos al trabajo, adaptar al trabajador al empleo o a la empresa. Por eso es importante saber cómo pensamos. Por eso, ¿cómo se llama? Se les hace raro otras culturas cuando vienen acá, o cuando nosotros vamos a otras culturas, o otras culturas no entienden por qué a las 12 del día paran la producción aquí, ¿verdad? Pagan y a rezar el ángelus, muy católicos, pero al final muy borrachotes en cada esquina. Todos los... No en todas, profe, ya no creo que se hagan eso. Fíjese que ya no tanto, pero cuando yo era ayudante de calzado, cuando tenía 15, 16 años, todavía se usaba eso, Ya no se le escuchó, profe, ya no se le escuchó. Ya, profe, ya no se escucha. 1, 2. Ahí está. A las 12 ahí del está. día, a las 12 del día, todavía cuando yo tenía 16, 15 años, cuando trabajaba en una fábrica en el Cuecillo, a las 12 del día apagaba la máquina, y escuchaba bien bonito. Pero eso solo pasa aquí en León por la industria del calzado. Pero no sé si todavía siga pasando, desconozco. Sí, creo que sí. Bueno. O sea, eso es a lo que me refiero, un ejemplo, ver la cultura, ver todo eso. Sí, ¿verdad? Al finalizar el curso, el alumno identificará las características del mexicano y de lo mexicano, desde los marcos teóricos que nos ofrece la psicología social hasta el enfoque del desarrollo humano. Ahora sí, objetivos particulares. Empezamos con el primero. El alumno explicará las propuestas iniciales, estudios formales del mexicano y de lo mexicano. ¿Qué tienen? Acuérdense que vamos a ver cada punto, pero lo más importante, no es necesario que veamos todos los puntos, sino nada más de lo que traen. Ahora sí, las dejo hablar. Bueno, yo me tuve que chutar todo el libro que da referencia a Psicología del Mexicano, del autor Rogelio Díaz Guerrero, porque hice mi tesis. Yo me iba a titular por tesis, pero por la pandemia pues se atrasó y ya no coincidía la información que tenía, ya no estaba actualizada. Bueno, este autor hizo una investigación con personajes de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias de Comportamiento de la Actitud Pública, y se basan en cómo lo hacen por medio de encuestas, por medio de entrevistas, para llegar a la digamos, al diagnóstico que ellos ponen. Pero este libro, yo tomé este libro porque nos lo pone aquí abajo, en la parte de abajo, como sugerencia de dónde nos podemos documentar. Ajá. Entonces, pues ya leyéndolo, pues uno se da cuenta que pues nada que ver. El libro es de 1955 a 1960, más o menos. Caracoles. Entonces, pues estamos hablando de medio siglo, más de medio siglo. Sí, de cosas ya bien arraigadas, ¿no? Bien arraigadas, sí. Pero realmente, como buenos mexicanos, sí seguimos teniendo ciertas aptitudes y actitudes de lo que menciona el libro.
En la primera parte, bueno, pues nos pregunta que cuáles son los tipos Mexicano. sí, tipos de mexicanos o cómo es. Sí. Déjame acuerdo. Tipos de mexicano. Ajá. Y bueno, en el libro nos dice que hay 8 tipos: el positivo, obediente y afiliativo, Ajá. que en pocas palabras, pues dice que es el afectuoso. Dice que este personaje Sí. se deja porque es muy obediente, Sí. hace mucho caso a sus papás y a la gente, se deja llevar mucho por los valores y las costumbres. Así es. Aplica en adolescentes, niños y adolescentes de 13 años. La investigación se hizo comparativa con gente de Norteamérica, de Japón, ingleses y creo que nada más. ¿Qué más? Uno de otro. Bueno, dice que se da mayormente en las provincias y en las zonas rurales, este tipo de comportamientos. O sea, sí, del 1. Del 2, el otro tipo es rebelde, activamente activo, afirmativo. Y son niños de clase media alta, Ajá. son más dominantes y agresivos, Sí. tienen más necesidad por decir las cosas y se enojan fácilmente. Y luego la tercera es control interno activo. Ujú. De ese, ya no hice anotaciones, pero aquí tengo déjenme checar. De Es hecho, que sí. está súper amplia la información Sí, 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 y sí. se resume a nada. ¿Tú tienes algo, Lucy? Lucy. Ay, ajá, yo estoy hablando y no tengo el micrófono prendido. No, decía que de ese tema no tengo, porque yo me puse a investigar lo de las pruebas psicológicas. Sí, ese está Entonces, este no, extenso, ese no sí hay tengo. que echarle, Lucy. Sí, También. entonces de este sí no tengo. ¿Qué más Pero tiene de Bueno, esta? Lo que aquí tengamos. en interno activo dice que este tipo de mexicano es el único que al parecer está más allá de la cultura Sí. tradicional, perdón. Es más preciso, es decir, que este tipo de personalidad parece tener desde muy temprano una libertad interna que le permite elegir por adoptar los mejores gajos en la cultura. Además, es capaz de diferenciar las ocasiones en que debe reinar ciertas formas de ser de la cultura y en cuáles no. Se puede menos que decir que este tipo de personalidad posee los aspectos más positivos de la cultura mexicana. O sea, que es un niño prudente, en pocas palabras. Así es. El siguiente tipo es tipo de mexicano de control externo pasivo Ujú. y dice que en los últimos años, sobreponiéndose a las dificultades, algunas autoridades universitarias y de estudios superiores en general Sí, han iniciado esfuerzos en estas direcciones. Este tipo de mexicanos es la imagen del que acabamos de decir, pero en forma negativa. O sea, del que acabamos de decir ahorita, que son como prudentes y todo esto, es lo contrario. Son, son imprudentes y hablan cuando no tienen que hablar y no hablan cuando tienen que hablar. Mire, lo que pasa que me reí porque siempre cuando veo ese tema, siempre se me viene a la mente la tradición de mi familia que a través, que se ve reflejada típico en la película mexicana, en muchas películas mexicanas.
del cine de oro, pero en especial la oveja negra. El, Así es. el Como papá, el machismo. el papá bien. Y la mujer bien sumisa. Y eso entraría en el 1.1, que es la neurosis, Donde la y neurosis y la estructura psicológica de la Ujú. familia. Sí, porque dentro de la introducción del libro nos dice que a los mexicanos en otros países nos catalogan como inseguros, cuando realmente los mexicanos no peleamos por una individualidad, sino por la familia, cosa que en otros países de primer mundo sí lo hacen. Muchos a los 14 años ya, esos niños ya son mayores de edad. Y aquí todavía, ay, se me va a casar mi nene. ¿Y cuántos años tiene su nene o su bebé? Tiene 30 años y no se diga si son mujeres. Muchas mamás todavía, incluyendo mi A los esposa. 40 todavía viven con los papás. Sí. Yo tengo compañeros que están viviendo y no quiero decir nombres porque se enoja un compañero que se llama Hugo. Y yo también, profe. Pero usted es dama, bueno, que somos igual. Bueno, eso ya lo vimos en clase, no vamos a entrar aquí, pero ya lo checamos. Así es. Profe, ya nos vamos cambiando de clase. Los estereotipos, así es, los estereotipos de familias y todo eso. No se le oye, no se le oye. Los estereotipos de las familias lo vimos en las películas mexicanas del cine de oro. Me imagino que ya en su tiempo ustedes hicieron análisis con sus profesores en clase y debates. Así es, profe. Bueno, Sí, pues profe. vámonos a la siguiente clase. Oiga yo, a la siguiente asesoría. Muy Sí, bien. profe. Stop.